Este es el S-Wave Flex Riot, un skate eléctrico amigo de los principiantes, pero con materiales, características, potencia y acabados muy interesantes para todo tipo de usuarios, teniendo un precio muy competitivo. Además, cuenta con una app que permite personalizar el comportamiento del skate eléctrico a tu gusto. No te pierdas el final del vídeo porque te diré qué autonomía vas a poder hacer con este skate eléctrico y verás todo lo que es capaz de hacer. ¡Comenzamos! El S-Wave Flex Riot está enfocado a entornos urbanos, lleva unas ruedas lisas de 85 milímetros de diámetro, 56 milímetros de ancho, con una dureza de 76A, es decir, dureza media tirando a blandas, lo que hará que tengamos un buen agarre y nos amortigüen las imperfecciones del asfalto. El fabricante ha puesto este diámetro y dureza para encontrar el equilibrio entre autonomía, maniobrabilidad, agarre y absorción de las irregularidades. Pensé que cambiaría las ruedas por unas S-Wave o M-Cloud Wheels de 105 o 120 milímetros, pero aunque ganaríamos más confort, perderíamos autonomía, y en mi opinión no es necesario. De todos modos, os dejo enlace en la descripción del vídeo, así como un cupón descuento. Estas ruedas me han sorprendido lo bien que escupen las piedras y piedrecitas del camino, sin que se trabe el skate en condiciones normales. Gracias al agarre que tiene, estas ruedas nos ayudan a la hora de hacer carving. En la versión Riot, tanto las ruedas delanteras como las ruedas traseras tienen el mismo ancho y la misma cantidad de goma, ya que no va el motor dentro, por lo que tenemos más absorción de irregularidades y agarre en la parte trasera que con los motores hub. El S-Wave Flex Riot tiene un tamaño y peso contenido. La tabla o deck mide 940 x 294 x 140 milímetros y pesa unos 7,7 kilos. Es capaz de aguantar hasta 180 kilos de carga. Es un skate eléctrico que por su tamaño y peso cabe muy bien en cualquier maletero de coche, incluso si llevamos maletas. Lo podemos subir muy fácilmente por las escaleras a los pisos altos, al transporte público, etc. La relación, prestaciones, autonomía, tamaño, peso, está muy bien equilibrado. La tabla o deck está compuesta por tres capas, una de fibra de vidrio para darle resistencia, otra de bambú para que sea muy flexible y a su vez resistente, maximizando la comodidad y el confort, y otra capa de arce. La lija no es extremadamente abrasiva, aún así sujeta bien nuestro calzado a la tabla. Esta lija en su parte interna tiene como una goma o Vibration Damping Grip Tape, como le llaman ellos, que ayuda a eliminar las vibraciones. ¿Hace algo esta lija? Pues de forma aislada no lo sé, pero el conjunto de ruedas, bambú y lija colchada, sí. La tabla tiene bastante cóncavo para ayudarnos a girar y hacer carving, así como para mantener la posición de nuestros pies en la tabla, aunque quizás es un poco exagerado. Aunque prefiero unos cóncavos menos exagerados, no se hace incómoda de llevar. La tabla es muy flexible, por lo que resulta muy sencillo maniobrar y hacer carving con ella, así como absorber muchas irregularidades, imperfecciones y baches. Es una tabla blanda de conducir en todos los aspectos. Creo que va más encaminada al carving y maniobrabilidad que a la velocidad. Nunca había probado una tabla de bambú y sobre todo al principio notas como que llevas suspensiones. Adoro el bambú. Para mí es algo muy positivo, pero para los principiantes deberán tener un poco más de precaución, ya que estos pequeños rebotes pueden desequilibrarte. Podemos apretar un poco los bushings a los ejes para conseguir que la tabla sea un poco más estable. De todos modos, considero que es una tabla muy estable y que con un poco de práctica podemos ir a buenas velocidades sin tener wobbles o bamboleos. Es un skate eléctrico muy ágil que permite maniobrar y girar muy bien. Es ideal para callejear y hacer carving por entornos urbanos. Los ejes han sido desarrollados por S-Wave, los han llamado Trist, son de 8 pulgadas, forjados, muy resistentes y duraderos. Son RKP o Reverse Kimping, los cuales hacen que gire bastante y favorecen una vez más el carving y la maniobrabilidad. Los bushings son intermedios en ambos ejes. Recuerda que si quieres más estabilidad
O rigidez, para ir rápido debes apretar los ejes hasta cierto punto. Y si quieres más maniobrabilidad y carving, debes aflojar los bushings al eje. El SY Flex Riot tiene una protección contra la lluvia IP55, lo que significa es que aguantará salpicaduras, pero si sabes que va a llover, deja el skate eléctrico en casa. Lleva una batería de 5 amperios hora a 43,2 voltios, o lo que es lo mismo, 216 vatios hora, con celdas 18.650, que tardará en cargarse unas 3 horas y media, 4, con el cargador normal que viene de casa, o 1 hora y media con el cargador rápido de X-Wave no incluido. Cuando quede un 25% de batería, notaremos como el skate eléctrico no pasa de 25 km/h, y cuando nos quede un 10% ya notaremos una bajada importante tanto de velocidad como de aceleración. Recuerda que las primeras 3/4 partes de la batería duran bastante más que la última cuarta parte de la batería, que se agota más rápidamente y así como su rendimiento es menor. La autonomía que he podido hacer ha sido de 24 km, a una velocidad de 25 km/h aproximadamente, con un peso de 68 kg en llano, temperatura agradable, en otoño, en la marcha 3, con el modo o setup default, que considero muy equilibrado, tanto en aceleración, velocidad y consumo de batería. La versión con motores hub podrás hacer 2 o 3 km más de autonomía, ya que el Riot, por el sistema de correas y mayor torque, consume un poco más. Al final del vídeo te diré qué autonomía vas a poder hacer con tu peso. El puerto de carga se encuentra en la caja o carcasa delantera, debajo de la tabla. Viene protegido con una goma que deja estanco el puerto de carga. Al lado podemos ver el botón de encendido del skate eléctrico, que deberemos apretar durante unos pocos segundos para que se enchufe. Si le damos un toque podremos ver por medio de 4 luces LED la batería restante sin encender el skate eléctrico. La carcasa donde va la batería tiene un buen diseño y tamaño considerable. Es de un plástico resistente que aguanta bien los roces. Una de las cosas que me preocupaba era que la carcasa de la batería rozara tanto en los baches como en los badenes. Pero no ha sido así, he podido ir por badenes, baches, subidas, etc. y muy rara vez ha rozado. Para que ello suceda hay que ir demasiado rápido. Para ponerlo en funcionamiento la primera vez apretaremos el botón de inicio del skate eléctrico y del mando. Se emparejarán automáticamente. Si no lo cambias en la app, tiene un modo de espera, por lo que si apagas el mando la tabla se pone en reposo, pero si enciendes el mando la tendrás lista para salir a rodar. Es algo muy cómodo que hace que no tengas que agacharte tanto para enchufarlo como para apagarlo. La versión Riot lleva dos motores 4230 con correas. Tienen una potencia de 756 vatios cada uno. El XY Flex Riot puede alcanzar la velocidad máxima de 40 km/h. Yo mismo pude alcanzar unos 38 km/h sin ir a tope, pero ya sabéis que soy más de hacer carving que de correr. La diferencia entre los motores de correa y los motores hub es que los primeros suelen tener algo más de torque y aceleración, frenan mejor, son más ruidosos, tienen un mayor consumo y necesitan un poco más de mantenimiento. A mí particularmente me gusta bastante este tipo de motores. De todos modos, si va a ser tu primer skate eléctrico, quizá el de los motores hub sea tu mejor opción. Los engranajes, correa y motores vienen protegidos con una pieza de plástico, evitando suciedad y los golpes. Podemos ver que hace muy bien su función. Tiene 4 marchas o modos de conducción. La marcha 1 alcanza una velocidad máxima de 10 km/h, tiene poca aceleración y es ideal para familiarizarnos con el skate eléctrico, y sobre todo si somos principiantes. La marcha 2 alcanza una velocidad máxima de 20 km/h. Tiene un poco más de aceleración, si eres principiante ya se disfruta bastante y puede que te pases un tiempo en este modo. Por seguridad, los primeros 10 km solo podrás ir en modo Safe Mode, es decir, en las marchas 1 y 2. La marcha 3 alcanza una velocidad de 30 km/h. Es una marcha o modo muy equilibrado en aceleración, velocidad y consumo de batería. Es mi preferida para mi día a día, incluso puede con las cuestas más habituales de tu ciudad. La marcha 4 alcanza una velocidad de 40 km/h, tiene un poco más de aceleración que la marcha 3, pero sigue siendo muy controlable y usable. Cuando hay que subir alguna cuesta muy salvaje, pongo el modo Race
o carrera y marcha 4 para sacar toda la rabia del skate eléctrico. El modo race le da a todas las marchas un poco más de aceleración y torque, pero siempre muy usables. No es una aceleración excesiva ni brusca. Para probar la potencia que es capaz de alcanzar este S-Wild Flex Riot, lo llevé al camino que va al campo de golf La Galiana, donde hay rampas de hasta el 17,6% y en el que utilicé el modo Race o carrera y marcha 4. En este caso mi peso era de 72 kilos, con ropa, mochila, cámaras y dron. En la parte donde había una pendiente del 9% podía ir a 22-24 km/h. Luego, en la parte con una pendiente del 12 al 14%, podía ir a 19-20 km/h. Y por último, en las zonas con pendiente del 17,6%, que era gran parte de la subida, pude ir a 15 km/h. Es un trayecto exigente, incluso para los coches que deben subir con marchas cortas. El S-Wild Flex Riot es un skate eléctrico que sin duda puede con las cuestas habituales de una ciudad, aunque el consumo de batería cuando subimos es considerable, que recuperamos en parte cuando bajamos gracias al freno regenerativo. Si habitualmente tienes cuestas muy duras y exigentes, te aconsejaría el nuevo modelo, el S-Wild Flex Pro, con más batería y potencia que espero más adelante poder probar. Consigue cualquier tabla S-Wild con un descuento, con el cupón Cosas de Patinetes, en el enlace que te dejaré en la descripción del vídeo y en los comentarios. Los frenos, aparte de que son regenerativos y recuperamos batería principalmente cuando frenamos, me han parecido una maravilla. Tienen programada una curva de frenado muy buena y progresiva, que al igual que la aceleración, se pueden customizar desde la app. Los frenos te permiten hacer una frenada natural y progresiva o incluso llegar a bloquear la rueda, según lo que busques. Los frenos me han gustado muchísimo. En la otra caja, más pequeña de la tabla, siguiendo un buen diseño, lleva el ESC o cerebro del skate eléctrico. Es la versión 2.0. El mando es pequeño, muy ergonómico y cómodo, de plástico con un tacto engomado. Lleva una pantalla muy pequeña que muestra lo mínimo. Podemos ver claramente la velocidad. La velocidad que marca el mando es la misma que la que puedo obtener del GPS del móvil. Es muy preciso. También nos muestra la batería restante de la tabla, la batería restante del mando, ambos en tantos por ciento, que sinceramente en muchas ocasiones no puedo llegar a ver si no me paro. Nos muestra el sentido de la marcha y la marcha o modo de conducción que se ve perfectamente. Me parece un buen mando, muy cómodo, pero echo de menos no poder ver los kilómetros del viaje en curso y poder ver el porcentaje de la batería un poquito más grande. Aunque todo ello lo podremos ver cómodamente desde la app. Para encender el mando apretaremos unos segundos la única tecla que tiene y automáticamente se conectará al skate. Cuando vas en marcha, por seguridad, no deja que puedas apretar el botón por error, ni cambies de dirección, de modo, etc. Esto se puede cambiar desde la app, pero está bien pensado, por seguridad. Para subir la marcha apretaremos un toque por cada marcha que queramos subir. Para cambiar el sentido de la marcha apretaremos 3 veces seguidas el botón. Lleva una rueda en el mando tanto para acelerar como para frenar, tiene bastante recorrido, siendo muy natural su control. La transmisión de la orden al ESC es rápida, te acostumbras de inmediato. El mando tiene una muy buena autonomía. El puerto de carga del mando es micro USB. Sí, debería de ser USB-C. El skate eléctrico puedes conectarlo a la app que se llama S-Wild Board. Es una app muy completa. Tenemos 3 apartados. En el primero podremos ver los datos en tiempo real de la tabla, velocidad, batería restante, voltaje, temperaturas, etc. El segundo apartado es de configuración, donde vemos los kilómetros totales, la marcha a la que vamos, el stand-by o tiempo que queremos que la tabla pueda permanecer en reposo y que se enchufe con solo apretar el mando. Y entre un montón de cosas, los modos o setups de conducción, que tiene el Custom, Principiante, Default y Race, que cada uno a su vez tiene 4 marchas, las cuales están programadas. En el modo Custom puedes cambiar la configuración a tu gusto, dándole más o menos aceleración, curva de frenada, etc. Y también podremos actualizar el firmware. El tercer apartado es una guía del skate eléctrico.
Actualmente nos encontramos varias versiones del SY Flex, con motores Hub, con motores Riot. Ambas versiones las podemos encontrar con batería normal o extendida. Yo sería muy feliz con la batería extendida, pero tienes que ver tu presupuesto y los kilómetros que necesitas y elegir según tus necesidades. Por último, y desde hace muy poco, está el SY Flex Pro, unos centímetros más grande y ancho, ruedas de 90 milímetros, más potencia, con más batería y autonomía, el nuevo X3.0, nuevo mando y nueva app. Una verdadera máquina. El XY Flex Riot es un skate eléctrico perfecto para el día a día, para ir al trabajo, a la universidad, para hacer recados, para todo este tipo de desplazamientos. Tiene buenos materiales, acabados, prestaciones y considero que tiene un precio muy interesante. Y ahora te voy a decir la autonomía que vas a poder hacer con tu peso con este skate eléctrico. Multiplicamos mi peso, es decir, 68, por los kilómetros que yo he realizado, es decir, 24. El resultado de esta operación la divides entre tu peso y lo que te dé es la autonomía real aproximada que vas a poder hacer con este skate eléctrico. Cuéntame qué te ha parecido este vídeo y este skate eléctrico. ¡Chao! Amo las tablas de bambú.